Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Por favor, si me confirman si me escuchan, por favor. Sí, Liz, se escucha. Gracias, Carlos, muy amable. Ok, veo que solamente están conectados ahorita 3 personas, entonces vamos a dar unos 5 minutos para ver si se conectan el resto de sus compañeros. Si alguien me hace favor de escribir en el WhatsApp, por favor, para que se puedan conectar y y así poder iniciar exactamente a las 5 y 5, a las 3 y 5. Con quien estemos vamos a iniciar, pero si alguien puede escribir, por favor. No se vayan a desconectar.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? No, buenas tardes, ingeniera. buenas tardes. No, es que generalmente en algunos casos piden autorización, fíjense, para poder ingresar. Por eso es que algunos no pueden entrar de una vez. Bueno, muchachos, solamente recordarles unas indicaciones pequeñas para los que no han hecho el examen. Recuerden que el examen es el día de hoy y acuérdense también que tienen hasta las 11:55 para poderlo realizar. Entonces, para que tomen las medidas del caso, porque ingresé a la plataforma y vi que solamente 4 personas habían hecho el examen. Entonces, para que por favor tomen las medidas, ¿verdad? Con respecto al examen, no se les vaya a olvidar que eso es muy importante. Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver ya parte de fundamentos de software. Sí hubo en la semana 1 y 2, si ustedes se recuerdan, incluso en los trabajos que tuvieron que hacer, en el primer trabajo, y es, pues básicamente se les pedía la categoría de software como tal. Y podemos decir que en sí existen 2 categorías de software, que son la categoría propiamente de los sistemas operativos y la categoría de los sistemas de aplicación. Sin embargo, cuando nosotros vemos, más que la categoría como tal, sino que vemos el funcionamiento, podemos diferenciar que existen tres categorías o básicamente 3 categorías de software, ya no 2, sino 3, y las cuales se distribuyen de la siguiente manera. El compilador, es decir, los compiladores, que son programas que nos permiten poder hacer o básicamente realizar lo que es la traducción de lo que es el lenguaje natural, es decir, cuando ustedes programan o hacen sus pseudocódigos, básicamente es un lenguaje natural y o pasan a binarios, a números, a ceros y unos, es decir, a lenguaje de máquina. Entonces, básicamente, el compilador permite esto. Y tenemos siempre lo que son los sistemas de aplicación, que ya vamos a verlos un poquito más detallados, pero que básicamente, tal y como habíamos mencionado anteriormente, los sistemas de aplicación son aquellos que nos permiten poder realizar nuestras diferentes actividades de una forma más eficiente. Poníamos un ejemplo en el caso de Microsoft Office, donde básicamente podemos trabajar en Word, haciendo nuestros informes, podemos tener opción de presentación por medio de PowerPoint, tenemos incluso la opción de Access para poder trabajar con sistemas bastante sencillos, pero que tengan su propia base de datos. Y tenemos también Publisher, que está dentro de la misma gama de Microsoft Office. Entonces, básicamente, jóvenes, tenemos los sistemas de aplicaciones son aquellos que nos sirven para poder realizar nuestro trabajo como tal, en términos sencillos. Y en el caso de los sistemas operativos o los software de sistemas, tenemos que son aquellos que se encargan prácticamente de la coordinación entre lo que es el hardware y todos los dispositivos, es decir, y el software como tal. Entonces, mediante los sistemas operativos, básicamente, es que existe una conexión entre nuestro equipo propiamente físico como tal, que es el hardware, y la funcionalidad del mismo en la parte de software. Entonces, básicamente eso. Me llamó mucho la atención este título que dice una máquina rápida pero estúpida. Y muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y en sí una computadora funcionaría sin sistema operativo? Y les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Que una computadora funcionaría sin sistemas operativos? No funcionaría absolutamente para nada.
Exacto, no funcionaría para nada. Es decir, podríamos catalogar, muchas veces podemos decir, wow, y la computadora es inteligente por sí sola. ¿Ustedes qué creen? Porque hace operaciones aritméticas, porque de alguna manera hay un margen de error muchísimo menor que si lo hace un ser humano. ¿Qué piensan ustedes? Hay mucha mayor precisión. Entonces podríamos decir que las máquinas pareciera que fueran inteligentes por sí mismas. ¿Qué creen ustedes? Es decir, cuando nosotros hacemos una comparación, ajá, perdón, dígame. Yo pienso que realmente las computadoras trabajan a instrucciones de nosotros. Exacto, muy bien. Ahí es donde, muchachos, y grábense este dicho que dice que si nosotros ingresamos basuras en el sistema, basura vamos a obtener. Dígame, Salomón. No, que como estuve leyendo anteriormente en las presentaciones en el libro, que decía que la computadora en sí solo hace 4 funciones básicas: entrada de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos y salida de datos. O sea, todas las instrucciones tenemos que hacerlas nosotros, pero tenemos que hacerlas con un intérprete, que es con un lenguaje de programación, que es la manera en la que nosotros podemos indicarle las instrucciones que queremos que haga determinado programa. ¿Así? Muy bien, excelente. Así es, muchachos. Es decir, cuando nosotros venimos y nos vamos un poquito a analizar esta frase de realmente qué podemos, cómo podemos catalogar una computadora, pues nos damos cuenta que obviamente al final, si bien es cierto, la computadora o por medio de la computadora podemos hacer nuestras actividades de una forma más precisa, disminuimos bastante lo que es el margen de error como tal, nos permite poder hacer operaciones de forma simultánea, básicamente en tiempo real, ¿verdad? Y obviamente, pues hasta cierto punto es un poco más rápido que el ser humano. Podemos decir que realmente no podemos sustituir al ser humano, es decir, al final la máquina va a realizar lo que nosotros al final hagamos. Es decir, si nosotros estamos generando un programa y en el programa pusimos una instrucción incorrecta, pues obviamente no podemos esperar que el resultado sea el correcto, ¿verdad? Básicamente eso, o sea, todavía no hemos llegado a etapas donde las máquinas piensan por sí solos. Ahora, y esto es muy mi opinión, muchachos, yo pensaría de que en un futuro no muy lejano, sí va a llegar un momento en que, en que podemos, en que podemos, en que realmente con inteligencia artificial sí se puede llegar a, a este equilibrio. Es decir, en un futuro sí podemos, esas películas que vemos de ciencia ficción, que de repente vemos de que una computadora o que una computadora tome el papel de un ser humano como tal, pues en un momento dado, muchachos, y en un futuro de repente no muy lejano, es posible de que sí lleguemos a esto. Es decir, y la investigación como tal, investigación científica como tal, está llegando a un punto donde sí tienen muchos avances tecnológicos. Es decir, ahorita hay inteligencia artificial, básicamente está funcionando en base a una gran base de datos. Para que una máquina responda a lo que nosotros queremos, pues básicamente tenemos que orientar, podemos decir de alguna manera, las respuestas como tal, ¿verdad? Pero fíjense en algo muy interesante. Quiere decir que tenemos que ir alimentando nuestra base de datos. Sin embargo, muchachos, y lo que se pretende con inteligencia artificial es básicamente que las máquinas piensen por sí solas. Ante determinados impulsos puedan pensar por sí mismos y puedan dar una respuesta a lo que se está pidiendo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, muchachos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero.
Ok, sigamos chicos. Entonces podemos decir que un programa bien diseñado es básicamente el que se va a encargar de indicarle a la computadora qué ejecuta y en qué secuencia se van a ejecutar. Era precisamente lo que nos decía Yehu, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a tratar, Voy a tratar. Salomón. Mejor Salomón, ¿verdad? No vaya a ser que no lo pronuncie bien, ¿verdad? Ok. Tal y como mencionaba Salomón, pues básicamente por medio de un programa nosotros podemos dar esas instrucciones, ¿verdad? Y obviamente es muy importante, muchachos, que vayamos ya de alguna manera pensando en forma lógica. Es decir, bueno, no me voy a adelantar al examen, pero creo que cuando ustedes comiencen a ver el examen se van a dar cuenta de algunos temitas ahí bien interesantes, que el objetivo propiamente es eso, que ustedes poco a poco puedan ir desarrollando ya parte de análisis. Algo muy importante, muchachos, es de que en sí y lo que es y la ejecución de las secuencias o de las operaciones como tal realmente no son complicados. Debemos de saber qué es lo que queremos para poder introducir o programar y lo que nosotros o los resultados que nosotros queremos recibir. Es decir, siempre y antes de iniciar a desarrollar un programa, pues primero tenemos que sentarnos a poder planificar. Sin embargo, como esta no es la clase de análisis y diseño, pues no vamos a entrar mucho en ese detalle. Algo muy importante, muchachos, es que obviamente gracias a estos programas, ¿verdad? Que permiten básicamente, o estos sistemas que permiten poder generar una respuesta, es que pues tenemos lo que son hoy en día los sistemas integrados, los ERP, que básicamente nos permiten poder tener integrado todo lo que son las empresas como tal, o una empresa como tal con todos sus departamentos, y de esta manera poder tener información en tiempo real, poder imprimir informes, poder organizar y a información como tal. Si nos vamos al área educativa, pues de igual manera vemos que los sistemas de información pues han venido a ayudar excesivamente a lo que es el poder básicamente hacer las operaciones de una forma más rápida. Anteriormente, llevar ya nota, imagínense, de todos los estudiantes de forma manual, pues era un poquito más complejo. Dependiendo de cuántos trabajos se pusieran o se aplicaran, pues era más difícil. Hoy en día, pues tenemos maneras de poder llevar toda esa gestión de una forma más sencilla por medio de los sistemas educativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto, muchachos? Que obviamente una máquina por sí solo, pues no funcionaría, ¿sí? Necesitamos de un sistema operativo y dentro de ese sistema operativo necesitamos sistemas de aplicación que nos permitan poder realizar o hacer nuestro trabajo de una forma más sencilla. Y obviamente al momento de que nosotros generamos programas como tales, pues estos programas tenemos que compilarlos, es decir, tenemos que convertirlos a un lenguaje de máquina, y para esto necesitamos lo que son los compiladores como tal. Entonces, podemos decir, viendo un poquito de historia, a mí me encanta la historia, porque la historia a nosotros, muchachos, nos permite poder ver un poquito más allá. Es decir, para saber qué es lo que tenemos hoy en día, tenemos que conocer la historia. Por eso es de que ustedes en estos últimos clases, o mejor dicho, en estos últimos trabajos que ustedes han realizado, y les ha tocado pues estudiar bastante, no solamente con los diferentes videos que se han subido, sino ni con las videoconferencias como tal, sino también estudiar por aparte, porque básicamente, muchachos, esta carrera como tal es una carrera donde tiene que haber mucha disciplina, pero más que haber mucha disciplina, es una carrera donde tienen que ser bastante autodidactas. En este sentido, es muy importante que nosotros conozcamos de dónde venimos para saber en qué estamos, ¿verdad? Y básicamente por eso es que vamos a ver un poquito cómo era anteriormente y aparte o cómo era el flujograma de
de cómo se trabajaba. Es decir, en un inicio, cuando hablábamos de programación, hablábamos básicamente de puro algoritmo como tal, es decir, básicamente estábamos hablando de un conjunto de procedimientos secuenciales para llevar a cabo una tarea como tal, ¿sí? Y estos algoritmos, muchachos, generalmente se traducen o se podrían traducir en los programas, ¿sí? Estos programas como tal generalmente están escritos en lenguaje humano. Es decir, cuando nosotros programamos, utilizamos sentencias como, por ejemplo, update, como delete, como insert, y básicamente estamos hablando de pseudocódigos, ¿verdad? Y podemos decir que es un lenguaje estructurado como tal. Pero cuando nosotros hablamos de esta forma, pues nos damos cuenta de que realmente tenemos primero que diseñar un esquema para luego ese esquema poder traducirlo a lenguaje, o sea, poder programarlo y luego esta programación que nosotros hagamos, poder pasarlo a un lenguaje de máquina, ¿verdad? Que anteriormente, jóvenes, déjenme decirles de que sí lo hacían los programadores. Por eso es que hablamos de que anteriormente los que programaban, pues realmente eran programadores, ¿sí? Hoy en día muchos dicen, ok, yo soy programador y no es que desmerite que no es que no lo sean, sino que programar es mucho más fácil porque ya vienen empaquetados funciones, porque de repente ya parte visual, es decir, si quieren hacer un diseño, pues no se tarda mucho tiempo en hacer ese diseño, en hacer las pantallas. Y anteriormente, para programar y poder mostrar una pantalla como tal, pues básicamente era a puro código, muchachos. Es decir, estamos hablando de que realmente teníamos que o tendrían que pasar todo a binario, ¿sí? A ceros y unos, para programar a ceros y unos. Entonces, básicamente hoy en día hablamos de que tenemos los algoritmos y en base a esos algoritmos, pues nosotros lo pasamos a la programación como tal, ¿verdad? A un español estructurado. Tenemos que el trabajo de programador como tal, pues es básicamente convertir esos algoritmos en un programa y el cual obviamente ella va agregando detalles, va mejorando en cuanto a identificar si hay una falla, pues cómo vamos a mejorar esa falla, cómo vamos a hacer que ya no se dé, y obviamente verificando los procedimientos y depuración de errores. Es decir, el programador no solamente programa y hasta ahí nomás llega su trabajo, no. Esta persona es la que se encarga de poder hacer y es la primera persona que hace el circuito de pruebas. Es decir, antes de pasar a los analistas de sistemas, ¿verdad? Y a personas que van a estar testeando el programa, pues ellos hacen básicamente la prueba inicial, ¿verdad? Entonces es muy importante ver este flujograma de cuál es la importancia. Pero si ustedes se fijan, muchachos, todo nace de un conjunto de procedimientos secuenciales que nos permiten llevar a cabo una tarea. Ese es el algoritmo como tal. Todo nace de un algoritmo. Ese algoritmo como tal, después lo pasamos a lo que es un español estructurado o un lenguaje humano para poderlo programar. Y después los programadores se encargan, obviamente, de programarlo, ¿sí? Como tal. Siempre no bajo un lenguaje de máquina, sino obviamente lo hacen básicamente en un lenguaje natural, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, para entender un poco el tema de algoritmos, aunque obviamente ahorita no nos vamos a detener mucho, tenemos un ejemplo acerca de una receta para hacer tortillas de patata bueno, aquí dice de la huella Enriqueta, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, y las primeras indicaciones que ustedes ven, nos dice que lo que van a hacer es cortar las patatas en rodajas finas y freírlas en aceite abundante. Después nos dice que van, dependiendo de la textura que desean, van a batir unos 6 huevos por cada kilo de patatas. Si desea una tortilla más esponjosa, utilizar más huevos. Mezclar los huevos con las patatas y una vez dorados, servir
a trozos un plato. Es decir, si ustedes se fijan, chicos, básicamente ahí no nos dan mucha explicación. Es decir, cuando nosotros vemos en esas indicaciones pueden suceder muchísimos errores en el sentido de que uno puede interpretar cómo sería cada uno de esos procesos. Cuando nosotros hablamos de ya parte de pseudocódigo como tal, o básicamente de algoritmo como tal, pues tenemos que tener mucho cuidado en ir poniendo cada uno de los detalles. Entonces, si ya vemos un algoritmo más, básicamente ya más explicado, vemos que en este lado de la pantalla vemos cómo están cada una de las indicaciones o de las actividades, pero con sus respectivas tareas. Es decir, siempre nos dice que vamos a cortar las patatas en rodajas finas y freírlas en aceite abundante. Sin embargo, ya nos dan un poquito más indicaciones. Nos dice coger varias patatas, poner estas patatas que no sean muy grandes, tenemos que pelarlas, porque cuando nos dicen que agarremos varias patatas y apartamos en rodajas, pues básicamente podemos no pelar las patatas, sino que cortarlas con toba y cáscara, porque realmente no nos están dando una indicación muy detallada. Entonces, ya en la parte del algoritmo como tal, sí nos están diciendo que tenemos que pelar esas patatas. Una vez que ya tengamos peladas, pues tenemos que hacer el proceso de lavarlas y secarlas con paño, porque podría ser de que como no nos están diciendo que no las lavemos, pues siempre sencillamente omitir ese paso y no lavarlas. Tenemos coger un sartén y poner en ella aceite abundante, después calentar el aceite, porque ¿qué sucede si no se calienta? Pues básicamente o si se echan las patatas mojadas o húmedas al aceite hirviendo, pues básicamente esto nos puede quemar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en esta primera parte, que era una indicación tan sencilla aparentemente, que era cortar las patatas en rodajas finas y freírlas en aceite abundante, si ustedes se fijan, si hubiéramos hecho de esa manera, pues realmente hubieran podido ocurrir bastantes accidentes. ¿Sí? Entonces, adicionalmente, de repente, a serio de la forma en que nosotros pensábamos que era la correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los algoritmos, una vez que nosotros los vamos construyendo, el propósito básicamente es eso, no dejar por fuera ninguno de los procesos principales o de los procesos secundarios que al final nos alimentan nuestros procesos principales. Por eso vemos de que en el primer punto hay varios procesos o subprocesos que trabajan de forma secuencial y que tiene que cumplirse el primero, que en este caso es coger varias patatas y estas patatas que no sean muy grandes, después pelar las patatas, después lavarlas, no seguir un proceso de forma secuencial. ¿Sí? No saltarnos ese proceso. Entonces, el algoritmo como tal nos permite poder ir haciendo esa estructura como tal. Si nosotros vemos en la segunda parte, igual nos dice, dependiendo de la textura que desee batir, unos 6 huevos por cada kilo de patatas. Si desea una tortilla más esponjosa, utilizar más huevos. Es decir, aquí también podrían haber muchísimos errores, como por ejemplo, el que el momento de echar los huevos, como no está especificando qué es lo que hay que echar, podemos echar incluso los huevos con cáscara, por decirles algo, o puede ser que no tengamos que echar yema o solo la yema de huevo y no la clara, o solo la clara y no la yema. Es decir, no especifica exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si ustedes se van al proceso como tal o al algoritmo como tal, vemos que en ese punto 2 hay varios subprocesos que tienen que cumplirse, como por ejemplo, observar la fecha de caducidad de los huevos. Esto es muy importante. Tenemos que sacar, o sea, básicamente cascar los huevos, es decir, abrirlos, verter el contenido en un recipiente de tamaño mediano y tirar las cáscaras al cubo de la basura. Es decir, hasta dan indicaciones que muchas veces nosotros decimos, pero esa indicación como que es un poco fuera de contexto, porque realmente sería fácil poderlo hacer. O sería algo lógico de que una vez que echemos o vertamos el contenido en un traste, pues botemos la cáscara. Pero
hay que ponerlo, porque no podemos asumir. El detalle con esto, muchachos, es que cuando nosotros desarrollamos un algoritmo, no podemos asumir. Tenemos que ser lo más específicos posibles, porque este algoritmo como tal es el que va a utilizar el programador para poder desarrollar el sistema. Por eso es muy importante. Tenemos después batir hasta completar y a homogeneización. Es decir, este es un ejemplo de cocina, pero así es básicamente los procesos que se realizan. En el tercero, vemos que en las primeras indicaciones hoy otros dicen mezclar los huevos con las patatas, pero si nos vamos allá aparte del algoritmo como tal, vemos que este está conformado por 3 pasos, los cuales igual tienen que estar en forma secuencial. Y cada uno de esos pasos, en el caso del 3A y el 3B, tiene también subprocesos, es decir, tiene un subproceso y un subproceso. Por lo tanto, en el primero dice comprobar que las patatas estén fritas. Y en este subproceso hay otros subprocesos que son utilizar un tenedor para pincharlas. Después, evitar que queden demasiado fritas, pues no tomarán el huevo como es debido. En el siguiente dice, no pueden pasar al proceso 3B si no hemos terminado el 3A, porque recuerden que es de forma secuencial. Entonces, el siguiente dice, sacar las patatas del sartén, y también ahí nos dan otras indicaciones de qué es lo que se debe de seguir, es decir, y a sus tareas que se tienen que continuar. Y así sucesivamente. Sin embargo, muchachos, en la vida real, pues este es un algoritmo bastante sencillo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros iniciamos a hacer un algoritmo, antes de hacerlo gráficamente, como vamos a ver más adelante en otras presentaciones, pues básicamente cuando nosotros trabajamos con un algoritmo en este sentido, hablamos de que primero tenemos que sentar a hacer los detalles, es decir, siempre es importante escribir los pasos y las secuencias de una actividad, cuáles van a ser las secuencias que van a llevar, y si esa actividad va a tener unas subactividades, y si esas subactividades van a tener otras tareas, y si esas tareas van a tener otras subtareas, y así sucesivamente. Antes de poder diagramar, tenemos que sentarnos a poder realizar nuestro algoritmo como tal, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hasta cierto punto es en lenguaje natural. Ya vamos a ver más adelante, cuando pasemos al español estructurado, que tenemos que ir combinando sentencias, como por ejemplo ciclos, como el ciclo if, como el case, o como operadores lógicos, como or, como el operador y, así. Vamos a ir después viendo cada una de esas formas que vamos a ir combinando. Lo importante es, muchachos, que veamos y lo que es una gran diferencia entre poder venir y detallar una actividad de forma que pareciera que fuera sencilla, es decir, solo va a ser 4 pasos, pero que al final no tenemos el detalle de que nos va a quedar bien, o sea, de que se va a realizar la operación bien, si no lo hacemos de una forma en que utilicemos un algoritmo como tal. Ahora, si nos sentamos a poder realizar el algoritmo como tal, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, cada tarea tiene pues más subtareas, pero que al final nos va a permitir asegurar el trabajo que estamos haciendo. Es decir, nos va a permitir realmente que al final tengamos un producto de acuerdo a las tareas y procedimientos que se realizan, ¿verdad? Y que no dejemos ningún procedimiento importante por fuera. ¿Okay? Y algo muy importante es que no dejemos que los usuarios asuman que debieron de haber hecho X función, o que debieron de haber hecho o tomado alguna decisión previa a hacer algún trabajo en el sistema. Es decir, siempre tenemos que dejarlo todo de una forma tan claro que incluso anticiparnos a cómo van a pensar los usuarios. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, jóvenes. No, ingeniero. Todo claro. Los escucho tristes, muchachos. No me digan que están preparados para el examen. Está fácil, chicos. Pues yo ya lo hice, ingeniera, y lo sentí fácil, pero ¿verdad que está fácil? Yo sé que está fácil. Aprovechen, muchachos, aprovechen ahorita a sacar buenas notas. Ya dijo que los otros parciales.
No, 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 no. Bueno, chicos, sigamos entonces. Entonces tenemos lo que es el lenguaje de las computadoras. Podemos decir que cada computadora procesa instrucciones en un lenguaje de máquina, el cual se emplean códigos numéricos para representar las operaciones básicas de una computadora, como ser sumar, restar, números, compararios, moverlos, instrucciones de repetición, etc. Es decir, en un inicio, muchachos, los programadores como tales programaban en lenguaje de máquina, ¿sí? Es decir, programaban en código binario. No sé si ustedes en su pensum de su carrera, bueno, de la carrera como tal, llevan una clase de binarios, de números binarios, pero cuando yo estudié ingeniería en ciencias de la computación, pues yo sí, a mí me tocó llevar una clase de binarios y sinceramente, muchachos, cuando uno lleva ese tipo de clases se da cuenta de que está en la gloria, programando en lenguajes de alto nivel como lo hacen hoy en día, ¿verdad? Porque realmente era algo bien cansado, extenuante y no era sencillo, no era sencillo. Es decir, generalmente de ahí es de donde viene pues la reputación de que los que estudian una ingeniería en sistemas o una ingeniería en informática o una ingeniería en ciencias de la computación, pues son personas bastante inteligentes. O sea que todos tienen que hacer honor a esa reputación, muchachos, ¿eh? Porque sí eran bastante complejos poder programar en códigos binarios, es decir, tenían que traducir lo que ustedes querían programar a código binario para que la máquina pudiera entender. Esto estamos hablando de las primeras generaciones. Y alguien, vamos a ver qué tal están para el examen. ¿Quién me puede decir quién fue el primer programador? Si fue un hombre y si fue una mujer. A ver. Una mujer. Una mujer, ajá. ¿Y cómo se llamaba? Ada no me acuerdo del apellido. Ada King programa. Ada Lovelace. Exacto, era una condesa, muchachos. Y Solo eso me acordaba. Y básicamente ella fue la primera programadora, así es. Entonces, habríamos de que las primeras generaciones, muchachos, y la programación era en lenguaje propiamente de máquinas. No había ningún intérprete, es decir, un intérprete entre la máquina y las consolas como tal. No había intérprete, sino que era pura programación en códigos binarios, ceros y unos, muchachos. Y posteriormente hemos ido evolucionando. Miren que por eso es importante conocer la historia, porque hemos ido evolucionando y hoy en día pues tenemos los lenguajes de alto nivel. Algunos de ellos, me imagino que ustedes ya han trabajado con ellos, está C++, C#, Java, .NET y así. Tenemos una variedad, bueno, de Visual Basic, tenemos una variedad de lenguajes de programación, muchachos, que bueno, están entre los diferentes gustos de los programadores, ¿verdad? Algunos programadores pues les gusta trabajar con C++, a otros les gusta trabajar con C#, a otros les gusta trabajar con Java, otros dicen, no, yo prefiero trabajar con .NET totalmente. Difiere bastante, muchachos, de cuál ustedes vayan a escoger para poder programar, pero al final lo importante es que realmente la lógica se desarrolla, muchachos, una vez que ustedes logren desarrollar la lógica, ¿verdad? Propiamente de programación, van a tener la capacidad de programar en cualquier lenguaje de programación. Eso es lo importante, ¿verdad? Que una vez que ustedes pues desarrollen su lógica, independientemente del lenguaje de programación, ustedes van a poder programar sin ningún problema, ¿ok? Entonces tenemos que para una computadora, o que para que una computadora entienda un programa escrito en uno de estos lenguajes, es preciso convertirlos al idioma
o a idioma de la máquina, ¿verdad? Es decir, a unos y ceros, es decir, a binarios, ¿verdad? Y para esto, muchachos, se utiliza lo que es el compilador, ¿sí? Ya vimos en un inicio que cuando hablamos de las categorías de software, si bien es cierto, en su mayoría poníamos de que software era de aplicaciones y de sistemas operativos, vemos que el compilador como tal pasa a ser también un tipo de software. Este compilador es el que permite hacer la traducción de un lenguaje natural a un lenguaje de máquina como tal, muchachos. ¿Okay? Y algo interesante con el compilador es que se puede ejecutar cuantas veces nosotros queramos. Obviamente el compilador se ejecuta o se debería de ejecutar cuando estamos haciendo alguna modificación en la instrucción y queremos que de alguna manera ya se vea reflejado, se actualice o se ejecute el programa como tal. A medida que los traductores se vuelven más sofisticados, los programas pueden comunicarse con las computadoras en un lenguaje más próximo al lenguaje natural. Aquellos en los que todos nosotros hablamos y escribimos cada día. Eso es básicamente el lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, estamos llegando a un punto, muchachos, donde hablábamos de inteligencia artificial y hablamos que obviamente ya ese no es un tema que se ve tan lejano a que realmente pueda avanzar de una manera significativa, ¿verdad? Es decir, pues en estos momentos se utiliza bajo lo que es una base de datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues obviamente está el concepto de base de datos, pero al final lo que se espera es que estas máquinas puedan básicamente pensar por sí solas y tener y actuar ante alguna situación sin necesidad de que ésta esté programada. Básicamente como pensamos los seres humanos y cómo actuamos ante diferentes situaciones. Ok, muchachos, seguimos. Tenemos las aplicaciones o herramientas para los usuarios. Es decir, en las aplicaciones para los usuarios tenemos ya parte de documentación. Estas aplicaciones, muchachos, estamos hablando de cuando nosotros, por ejemplo, vamos a adquirir algún software, ¿verdad? Venimos y decimos, bueno, voy a comprar algún software, no a piratearlo, sino a comprarlo como tal, ¿verdad? Tiene que haber algunos requisitos o algunas especificaciones que tenemos que estar claros al momento de comprarlos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, compramos un sistema operativo o cuando nosotros venimos una licencia de un sistema operativo o cuando compramos la licencia, por ejemplo, para un servidor o cuando compramos la licencia para un paquete específico que vamos a utilizar en la empresa, pues básicamente dentro de esas aplicaciones que son propiamente para los usuarios, pues necesitamos revisar ciertas características que vienen con la compra de esos software. Entre ellos tenemos ya documentación, es decir, cuando compramos un software, pues tiene que venir y a documentación debida, ¿verdad? Donde está el licenciamiento, cuánto tiempo, si este licenciamiento caduca en algún momento o es renovable o hay que estarlo renovando, que ahí hay que tener mucho cuidado porque generalmente los programas de los software, por ejemplo, que generalmente usamos como los sistemas operativos como Windows, como Office, cuando los compramos directamente, ¿verdad?, al fabricante, pues obviamente se trabajan con licencias que generalmente se tienen que estar renovando, muchas veces de forma anual, otras veces se compran las licencias para 3 años, 4 años, pero igual tenemos que tener ese cuidado de siempre tener toda la documentación, muchachos, especialmente cuando estamos comprando un software. Por ejemplo, cuando compramos un manejador de base de datos, ya sea SQL o Oracle, pues igual tenemos que tener toda la documentación.
Y esta documentación nos ya tiene que proporcionar el proveedor como tal. Tenemos ya parte también de actualizaciones, es decir, si tenemos derecho a actualizaciones, y a mayoría de empresas cuando compramos un licenciamiento, generalmente dan opción para las actualizaciones, al menos las primeras actualizaciones. Y obviamente tenemos que tener mucho cuidado en que en el contrato que nos den o en la documentación que nos den, básicamente esté esa opción de las actualizaciones, a cuántas actualizaciones nosotros tenemos derecho. Recuerden, muchachos, que las actualizaciones se pueden dar por dos razones, al menos en el área de software se pueden dar por dos razones. Actualizaciones porque existe algún problema propiamente y de alguna manera se ha corregido este problema, entonces se tiene que hacer una actualización, tal y como sucedió, por ejemplo, con Windows Vista. No sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de trabajar con Windows Vista, pero resulta que Windows Vista fue un desastre y básicamente casi hizo de que Microsoft se fuera a quiebra, ¿verdad? Porque después de que los usuarios usaban Windows XP, pasan a una actualización de Windows Vista y lo que hicieron básicamente que los usuarios al final regresaron otra vez a Windows XP. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que para poder realmente corregir el error que ellos tenían, sacaron una nueva versión, que en este caso fue Windows 7. Y aunque obviamente no era como Windows XP de estable, porque estamos hablando de estabilidad y de robusto, básicamente sí venía a corregir los errores que se tenían con Windows Vista, ¿verdad? Entonces, básicamente siempre tenemos que tener el cuidado de la actualización. Por otra parte, tenemos la parte de compatibilidad, es decir, tenemos que hasta cierto punto garantizar que el software es compatible con otras plataformas, muchachos, o con otros sistemas operativos. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, bueno, les hago una pregunta. No creo que esta sí me la van a contestar fácilmente, pero bueno. En una computadora Mac, ¿nosotros podemos instalar el Office? Pregunto. Sí se puede. ¿De forma transparente? No, ingeniera. De forma transparente, no. Así es, de forma transparente, no, ¿verdad? Tenemos que básicamente utilizar unos emuladores para que no puedan funcionar. Entonces, conforme han ido avanzando, muchachos, han habido muchísimas mejoras, pero sí tenemos que ver que cuando nosotros compremos un software como tal, pues que este pueda ser compatible. Fíjense que esta parte de compatibilidad, realmente donde se ve un mayor problema, podríamos decir, es cuando, por ejemplo, compramos un sistema computacional. Es decir, cuando, digamos, hay empresa, decimos, bueno, requerimos un sistema que nos permite poder llevar ya gestión de facturación, de compras, de recursos humanos, y vemos que, por ejemplo, el sistema como tal que nosotros adquirimos, pues que solamente no funciona en computadoras que tengan sistema operativo Windows. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas computadoras que estén instalados Linux, que no sea Windows? Entonces, básicamente, ¿qué sucedería? Pues, simple y sencillamente no se podría instalar el programa y esa ya es una pérdida para la empresa. Entonces, siempre tenemos que cuidar, y aparte de compatibilidad, muchachos, asegurarnos bastante, porque el comprar, esto es importante que ustedes estén claros. Yo mismo cuando compran un antivirus, es igual. Tenemos que asegurarnos que realmente sea compatible, porque si no es compatible y en empresa, por ejemplo, y la mayoría de computadoras son Mac y solo unas poquitas son Windows, y compramos una licencia de un antivirus que no funciona con los sistemas operativos de las computadoras Mac, básicamente, ¿en qué estamos? En nada. Es una pérdida para la empresa. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado.
En la parte de renuncias, es básicamente aquellas letras pequeñas que hay en la documentación, muchachos. Es decir, generalmente cuando nosotros compramos un software, pues básicamente están y a garantía, ¿verdad? Está, por ejemplo, a cuántas computadoras podemos instalarlos. Por ejemplo, cuando compramos Office 365, pues básicamente sabemos que podemos instalarlo en máximo 5 dispositivos, por decir es algo, que esto pueden ser computadoras de escritorio, pueden ser portátiles, puede ser nuestra tablet, puede ser en nuestro teléfono, es decir, tenemos hasta 5 dispositivos para poder instalarlos. Pero, ¿qué pasa si lo queremos instalar en un sexto? ¿Caeríamos en alguna penalización? ¿Nos permitiría el sistema? Pues básicamente, esa parte de la renuncia es muy importante porque muchas veces podemos cometer algún error de forma involuntaria que haga que perdamos la garantía del proveedor como tal. Entonces, ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado e incluso nos pueden penalizar. Fíjense que yo no sé si ustedes, si ustedes en algún momento, bueno, creo que no, creo que en ese tiempo estaban demasiado pequeños, pero hubo un tiempo en el que Microsoft anduvo haciendo revisiones en todas las empresas, especialmente en las empresas grandes, precisamente para ver si estaban de alguna manera básicamente instalando sus programas sin pagar licencia. Por decirlo de otra manera, pues estaban robando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que hay las personas, bueno, hay las empresas que encontraban con estos tipos de inconvenientes, pues básicamente ellos multaban y los multaban por cantidades millonarias, muchachos. Entonces, yo recuerdo en ese tiempo, yo acababa de graduarme del colegio, recuerdo de que en la empresa donde me tocaba, donde yo estaba trabajando, pues básicamente nos tocó de toda de la planta de producción, nos tocó quitar todas aquellas computadoras que tuvieran instalado el Office y que obviamente fuera pirateado, ¿verdad? Entonces, y aquellas computadoras cuyo sistema operativo también eran pirateados, pues también nos tocó quitarlo, ¿sí? Entonces, básicamente eso, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué sucedió? Pues que aquellas empresas que no les dio tiempo de quitar las computadoras que tenían con software pirateado, pues ellos multaron. Eso fue lo que sucedió. Entonces, tenemos también la parte de licencias, muchachos, que ya habíamos hablado, hay que cuidar mucho la parte de licenciamiento, especialmente en aquellas empresas grandes. Y tenemos la parte de distribución, ¿verdad? Es decir, generalmente cuando nosotros hablamos de la distribución es a quienes nosotros ya estamos comprando software. Recuerden que hay empresas que no son básicamente las casas matriz de estos software, pero que son distribuidores a nivel nacional o a nivel centroamericano o a nivel latinoamericano. Entonces, básicamente son las alianzas estratégicas que nosotros podamos hacer con estas empresas para de alguna manera, pues que de repente nos bajen el precio al momento de comprar el software o que podamos tener algún beneficio adicional. Entonces, básicamente es estos distribuidores donde nosotros podemos abocarnos en el caso de querer hacer algún cambio, alguna actualización o comprar un nuevo sistema. Y algo bien importante es por qué usamos aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de por qué usamos aplicaciones, tenemos que estas están construidas alrededor de metáforas visuales de herramientas del mundo real. Es decir, muchachos, y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué utilizamos PowerPoint? A ver, chicos. Para no tener que hacer cartulinas. Ajá. O sea, vienen a sustituir
básicamente una actividad que se hacía de forma manual, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos Word? Para no redactar informes. Para no escribir, ¿verdad, chicos? Así es. Ahora bien, algo muy importante es que estas herramientas como tal nos permiten a nosotros poder también, de alguna manera, ver la capacidad humana que nosotros tenemos. Es decir, cuando nosotros trabajamos, y es algo, bueno, no sé si ustedes han trabajado con Dreamweaver o ustedes han trabajado con Publisher. Básicamente son programas de diseño que permiten poder hacer publicaciones o eslogan publicitarios, publicidad más que todo, de una manera más fácil. En el caso de Dreamweaver, pues nos permite poder hacer páginas web, ¿verdad? Pero básicamente, muchachos, y las aplicaciones, pues no solamente nos permiten identificarnos con las actividades que si no ya estuviéramos, pues nos tocaría hacer de forma manual, sino que también nos permite poder potencializar nuestra capacidad en el sentido de que por medio de estas aplicaciones nosotros podemos hacer actividades de forma simultánea. Esto es importante, ¿eh? Entonces, muchachos, tenemos en las aplicaciones, ¿verdad? Tenemos los paquetes de software integrados. Estos paquetes de software integrados son los que básicamente nosotros encontramos donde nosotros compramos el paquete como tal, y dentro de ese paquete hay varias aplicaciones o varios programas. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, donde está el C++, el C Sharp, el Visual Basic, está también el Java, Python, Ruby, PHP, es decir, hay para que nosotros escojamos, ¿sí? Y también tenemos los software de mercado vertical y hechos a la medida. Estos software son, muchachos, los software hechos en casa que nosotros les decimos. Es decir, y muchas veces no solamente hechos en casa, sino que son software especializados. Por ejemplo, los sistemas ERP, que básicamente tenemos sistemas ERP para el ámbito de producción, tenemos para la parte educativa, tenemos también para los hospitales. En los hospitales también nosotros implementamos lo que son el software ERP, pero orientados propiamente a la parte médica. Tenemos también los software de facturación, tenemos por ejemplo, los catálogos de bibliotecas, ¿verdad? Y así sucesivamente, los software de administración de restaurantes, es decir, diferentes tipos de aplicaciones que son hechos a la medida, ¿verdad? Que son hechos a la medida y que básicamente son para una determinada empresa o un determinado rubro de empresas como tal. Tenemos también ¿qué es lo que hace un sistema operativo como tal? Yo creo que hasta estos puntos nos preguntaríamos, bueno, pero en sí, ¿qué es lo que hace el sistema operativo como tal? Pues ya dijimos, muchachos, que obviamente sin un sistema operativo nuestra máquina no funcionaría, nuestro hardware no funcionaría. Básicamente lo que hace el sistema operativo es un programa que lleva a cabo una serie de operaciones técnicas, desde ya comunicaciones básicas con los periféricos. ¿Cuáles eran los periféricos, muchachos? Vamos a ver, para hacer un repasito de la tareita del examen que tienen. ¿Cuáles eran los periféricos? Un monitor es un periférico, muchachos. Hola. Sí, ingeniera, un mouse también, un teclado. Monitor, una webcam. Ok, excelente, auriculares, chicos. Entonces, básicamente, muy bien. El sistema operativo nos permite hacer la conexión o la comunicación con estos periféricos y básicamente también nos permite el acceso a nuestra red, ¿verdad? Es decir, básicamente el sistema operativo es el que controla todo eso. Si nosotros no tuviéramos el sistema operativo, pues no nos podría funcionar nuestra computadora como tal. ¿Qué nos permite en sí el sistema operativo? Lo que ya habíamos dicho.
comunicación con los periféricos, coordinación de los trabajos concurrentes internamente, administración de la memoria, monitorización de los recursos, contabilización y seguridad, es decir, es el que nos controla los accesos también de los usuarios, programas y administración de datos y coordinación de la comunicación de una red. Recuerden, chicos, que cuando estamos hablando de los sistemas operativos, hablamos de los sistemas operativos básicamente para las computadoras que son de la gama de Windows, puede ser de Linux, ¿verdad? O Solaris, o cuando hablamos propiamente de los sistemas operativos para los servidores, ¿verdad? Que básicamente tienen un mayor alcance en el sentido de que permiten poder controlar el acceso de múltiples usuarios, ¿verdad? Poder llevar una gestión de los recursos que se comparten entre estos usuarios, poder llevar el tiempo de ingreso, el tiempo de consulta en el sistema, qué tipo de consulta se realizó, es decir, básicamente toda la bitácora propiamente de los usuarios son los que nos permiten por medio de los sistemas operativos, incluso en los sistemas operativos de las computadoras de escritorio o de las computadoras portátiles, igual, pues también podemos llevar el registro y administración de todos nuestros recursos, ¿verdad? Si nosotros queremos, podemos compartir nuestro disco, si no, no. Podemos compartir impresora que tenemos instalada en nuestra computadora, si no, no. Es decir, nos permite poder tener esa gestión de esos recursos como tal. Tenemos también, muchachos, que también tenemos programas de utilidad y controladores de dispositivos. Y los programas de utilidad como tal son los que nos sirven como herramientas de mantenimiento del sistema y los cuales también muchas veces reparan todos aquellos, ¿qué les puedo decir? De repente parte del sistema operativo, ¿verdad? Que de alguna manera pues están dañadas. Entonces, ok, el sistema operativo como tal no es capaz de poder repararlas. Entonces, tenemos, por ejemplo, por decirles algo, ejemplos como el System World, el Norton Disk Doctor, el CCleaner, que es bastante utilizado, y el de Partition Magic, que también nos permite poder hacer estos trabajos de utilitarios, básicamente, donde nos permite poder tener algunas herramientas que nos permiten poder gestionar nuestro sistema, poder revisar cómo estamos, ¿verdad? Y básicamente toda la parte de mantenimiento como tal. Y vamos a ver, chicos, ¿dónde creen ustedes que viven los sistemas operativos? A ver quién me dice. ¿Cómo así? ¿Que dónde viven? Así. ¿En Sí. disco duro? Ajá, en el disco duro, pero ¿dónde creen ustedes que? Un área especial del disco duro. En una especie, ajá, muy bien, pero ¿qué más? En las BIOS. Ya, room. Recuerden, chicos, que tenemos dos tipos de memoria, ¿se recuerdan? Tenemos la memoria ROM y tenemos la memoria RAM, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la memoria ROM? Vamos a ver. La memoria que está siempre activa desde que la computadora tiene energía. Que es ¿Y de solo lectura? Solo me acuerdo que en inglés es read only, o sea, solo lectura, algo así. No me acuerdo muy bien. Exacto. Básicamente, chicos, ahí es donde está la inicialización para el sistema operativo. Es decir, ahí es donde reside nuestro sistema operativo como tal. Y la memoria ROM como tal, esta memoria es la que nos permite, el momento de inicializar la computadora, pues que inicialice nuestro sistema operativo. Es una memoria reservada exclusivamente para poder levantar todo lo que son y lo que es el sistema operativo y el funcionamiento de los periféricos como tal, ¿verdad?
algo importante, muchachos, es que la memoria ROM como tal es una memoria hasta cierto punto estática, es decir, ya está definido la capacidad de esa memoria. En cambio, con la memoria RAM es básicamente volátil, en el sentido de que esta memoria es cuando inicializa la computadora, se carga el sistema operativo y ya comenzamos a trabajar con los sistemas de aplicación, pues básicamente la memoria que nosotros ocupamos para poder ejecutar esos sistemas de aplicación, por ejemplo, si estamos trabajando con AutoCAD, pero también estamos trabajando con enviando un correo y también estamos haciendo una limpieza una limpieza de memoria, es decir, estamos haciendo 3 actividades en nuestra computadora de forma simultánea y cada una de estas actividades que estamos haciendo, pues básicamente tienen asignada una parte de la memoria RAM. Cuando nosotros, por ejemplo, terminan esta actividad, la memoria es liberada como tal, es decir, que ya puede ocupar otro programa, o cuando reiniciamos la computadora, la memoria es liberada. Cuando apagamos la computadora, de igual manera, la memoria es liberada. Esa es básicamente la diferencia entre la memoria ROM y la memoria RAM. Entonces, cuando decimos dónde vive el sistema operativo o dónde reside el sistema operativo, es cierto, físicamente está almacenado en un disco duro, ¿cierto? Que está en nuestra computadora internamente, pero lógicamente está almacenada en la memoria ROM. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Yo sí entendí. Ok. Sigamos entonces. Y las interfaces de usuario, muchachos. ¿Qué son las interfaces de usuarios? Pues básicamente es la conexión hombre-máquina. Conforme ustedes vayan avanzando con la carrera, muchachos, se van a dar cuenta que a nivel de interfaces, muchas veces nosotros hablamos de las interfaces cuando queremos unir 2 sistemas. Por ejemplo, estamos implementando un sistema, por decir algo, en un hospital y de repente queremos enlazar el sistema que estamos implementando con la parte de laboratorio, que el laboratorio pues tiene otro sistema que es el que funciona para esa parte de laboratorio como tal. Entonces, ¿cómo unimos un sistema de laboratorio con un sistema médico? Pues por medio de una interfaz que básicamente permite hacer esta unión. Hay interfaces que son sencillas, hay interfaces que son un poquito más complejas dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Pero en este caso, muchachos, vamos a ver, y aparte de las interfaces, como las diferentes evoluciones que hemos tenido a nivel de los sistemas operativos como tal. Podemos decir que el primer sistema operativo fue diseñado y utilizado básicamente por las computadoras IBM y era un sistema basado en MS-DOS. Cuando yo estudiaba mi bachillerato, muchachos, y no es que sea muy vieja, hago la aclaración, pero cuando yo estudié mi bachillerato, pues nosotros utilizábamos bastante MS-DOS, ¿verdad? Básicamente para hacer comandos, es decir, para todo lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestra computadora era en base a comandos. No, obviamente no tenemos la interfaz que hoy en día pues tenemos en nuestras computadoras, nada que ver. Teníamos que tener conocimiento de estos comandos para que la computadora hicieran lo que nosotros quisiéramos. Entonces, básicamente, este MS-DOS es un sistema operativo en disco de Microsoft y generalmente lo llamábamos DOS como tal. Hoy en día, incluso, muchas veces tenemos que entrar a la consola de DOS para poder utilizar ciertas funciones que son específicamente para hacer algunos cambios que no los podemos hacer por nuestra plataforma normal, es decir, por nuestro entorno gráfico. ¿Ok? Después, muchachos, y siguiendo, bueno, podemos decir que ya sea escribiendo comandos en el sistema operativo o seleccionando opciones desde el menú de las aplicaciones, y los usuarios de MS-DOS trabajaban con interfaces basadas en caracteres, ¿sí? Tenían que conocer bastante y era un poquito cansado, muchachos, bastante cansado. Tenemos también que a mediados de 1984, Apple presenta su computadora, ¿verdad? Ya Apple Macintosh,
que básicamente ya Apple ya venía con un sistema donde utilizaba interfaz gráfica de usuarios. Por eso es que en la historia, muchachos, se dice de que realmente quien hizo la interfaz gráfica de usuario obviamente fue Apple, y quien robó, bueno, no sé si cabe la palabra, pero bueno, la historia sí lo dice, ¿verdad? Quien tomó ciertas ideas de eso, pues fue Microsoft, ¿verdad? Entonces, básicamente, en 1984 es donde está ya la primera interfaz gráfica de usuario. Lo que sucede es que Apple siempre ha sido bien exclusivo. En el sentido, muchachos, pues que obviamente es una tecnología bastante cara, y obviamente en ese tiempo, si hoy en día, pues tener una computadora Apple es bastante costo, ¿verdad? Pues imagínense ustedes en 1984, más o menos cuánto venía costando una computadora, ¿verdad? De este tipo. Más que todo que estaba evolucionando con el tipo de interfaz. A pesar de ser Apple y la primera computadora que aparece en el mercado, es decir, con este tipo de interfaz, muchachos, una interfaz gráfica de usuarios, viene Microsoft y hace un cambio con el MS-DOS, ¿verdad? De manera de que genera lo que es el Windows Shell. Este Windows como tal se encontraba entre los usuarios y el sistema operativo, convirtiendo, y es aquí donde entra básicamente lo que son los movimientos del ratón y las entradas del usuario en los comandos que pudieran ser reconocidos por MS-DOS. Es decir, ya hablamos de que en este caso ya tenemos la opción de comandos, y adicionalmente a eso surge lo que es Windows 95, que básicamente salió en 1995, y es importante aclarar que instalar Windows 95 era un pequeño dolor de cabeza, muchachos. Era increíble, se utilizaban 2 cajas de disquete, y con uno que tuvieran malo, pues ya no podían instalar nada, y todo el trabajo quedaba botado. Es decir, instalar un sistema operativo básicamente fácil, y llevaba todo el día y toda la noche. Es decir, que no era de un día para otro. Tenemos que Microsoft comenzó a pensar en Windows no como un shell de sistema operativo, sino como un sistema operativo en sí mismo. Y esto, muchachos, fue básicamente lo que dio origen a los nuevos sistemas operativos, o a las nuevas interfaces de sistemas operativos que hoy en día nosotros conocemos, ¿verdad? Nada que ver con el DOS original, que obviamente era muchísimo más complejo. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, sigamos entonces. Tenemos también, muchachos, que en administración de ficheros es una también de las propiedades de Windows, como ya todos ustedes ya saben, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos las preguntas, o yo creo que en un inicio nos hicieron la pregunta, o se hacían la pregunta, ¿dónde están mis cosas? ¿Verdad? Pues básicamente, muchachos, tenemos que los sistemas operativos como tal nos permiten básicamente poder tener nuestros datos de una forma ordenada, tal y como nosotros vemos, como carpetas, teniendo carpetas por defecto cuando nosotros instalamos nuestro sistema operativo, como ser mis documentos, mis imágenes, mi música. Estas son carpetas que ya vienen instaladas por defecto, y obviamente dentro de cada una de estas carpetas podemos crear subcarpetas que nos permiten poder organizar nuestros documentos, ¿verdad?
Tenemos también, muchachos, otros sistemas operativos, como también los sistemas operativos multiusuario. No quiere decir, ojo con esto, que Windows no es multiusuario. Claro que sí. A nivel de servidores, pues tenemos las diferentes versiones de Windows que nos permiten también tener la característica de que son multiusuarios. Es decir, que múltiples usuarios pueden ingresar a esta plataforma de forma simultánea. Eso es lo que quiere decir. Pues dentro de los sistemas operativos multiusuarios, y valga la redundancia, también más robustos, tenemos lo que es Unix y Linux. Básicamente, Linux es el hijito de Unix, o mejor dicho, una réplica de Unix, pero de menor gama, muchachos. Podemos decir que Unix fue desarrollado en los laboratorios Bell hace casi una década, si no es que más, y antes de que apareciera la primera PC. Esto, ¿qué es lo que sucede? Que permite a una computadora de tiempo compartido comunicarse una vez con otra computadora o terminales. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que hacemos con los sistemas operativos de Windows como tal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con Unix? Y esto es muy importante. Que Unix durante mucho tiempo, muchachos, fue el sistema operativo preferido por las workstations y los mainframes, ¿verdad? Incluso de los centros académicos y de las áreas de investigación, es decir, de las empresas grandes, de las instituciones educativas, gubernamentales, de las instituciones de investigación científicas, pues básicamente Unix era el sistema operativo más preferido, ¿verdad? Hablemos porque era un sistema operativo robusto, no teníamos que estar haciendo actualizaciones, proporcionaba una mayor estabilidad. Y algo muy importante es que obviamente pues también es para las empresas, aunque no era para todo tipo de empresas, ¿verdad? Si nosotros vemos, obviamente durante mucho tiempo y hasta la fecha, pues las empresas grandes y las empresas medianas y de baja, podríamos decir, categoría, pues básicamente son full Microsoft como tal, ¿verdad? Pero hablamos de que obviamente eso no aplica para los avances médicos, por ejemplo, donde se utilizan bastante lo que son workstation o por las áreas de investigación como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente son para otro tipo, muchachos, podríamos decir, de sector como tal. Tenemos que, a pesar de la competencia de Microsoft, Unix sigue siendo un sistema operativo multiusuario más expandido en los sistemas de hoy en día. Y aparte de eso, están disponibles para computadoras personales, estaciones de trabajo, servidores, mainframe y supercomputadoras. Sin embargo, muchachos, aunque bien es cierto, lo vemos de esta manera, no es muy, permítanme. Entonces, jóvenes, tenemos que sin embargo, ¿verdad? Existen muchas versiones comerciales de Unix disponibles en los mercados. Por ejemplo, Zoom, que es de Solaris. De Hello Parker tenemos HP UX. De IBM tenemos ICE, aunque básicamente IBM pues ya desapareció casi en su totalidad, ¿verdad? Y también, aunque no lo crean, MAT, ¿verdad? Como tal, el sistema operativo de Mac, como tal, estaba construido alrededor de una versión de Unix. Y hablamos, pues, que Linux es un clon de Unix, básicamente es el hijito de Unix como tal. En las plataformas, muchachos, y viendo un poquito en resumen y la historia, vemos que tenemos diferentes plataformas según las necesidades como tal. Tenemos ya versiones de Windows 3.1, que fue de las primeras versiones de Windows. Después viene la versión de Windows 95 y obviamente después de la versión de Windows 98, ¿verdad? También habían otras versiones como
como por ejemplo ya Microsoft Windows CE.NET, que no era muy utilizada para computadoras normales de escritorio. Sin embargo, esta versión lo que permitía era, básicamente se utilizaba para conectarlas o incrustarlas con otras computadoras. Generalmente se utilizaban para computadoras de bolsillos o teléfonos móviles y competían también con los sistemas operativos de ASPAL. No sé si ustedes en algún momento conocieron o vieron algún familiar que utilizaban unas, antes de que aparecieran los teléfonos inteligentes, muchachos, salió una versión de como organizadores electrónicos. No sé si ustedes alguna vez lo lograron ver. Estos organizadores utilizaban lo que era el sistema operativo PAL-OS, que básicamente era para esto, ¿verdad? Para estos tipos de, eran organizadores. Básicamente ustedes podían organizar, podían trabajar también con programas de texto, pero era bastante limitado en el sentido de que no podían hacer llamadas ni mucho menos. Era básicamente como una computadora de bolsillo, pero no podían hacer mayor cosa, pues no como hoy en día con los teléfonos inteligentes, que tenemos ambas cosas en uno. También tenemos que Microsoft Windows también tuvo otra versión, que son los Millennium, edición Millennium, donde sacó Windows Me y Windows 9X. Y obviamente después de esta versión, pues viene Windows XP, hasta las versiones que conocemos hoy en día con Windows 10, ¿verdad? Tenemos también por la gama de servidores, tenemos desde Windows Server 2003 hasta las versiones que tenemos hoy en día de Windows Server 2019, ¿verdad? Por parte de Yanmar tenemos OS X 10, bueno, OS X, ¿verdad? Este fue presentado en el 2001, que básicamente es de las nuevas versiones que tenemos de Yasmat. Y tenemos el OS 9, que básicamente esto inició en 1984 y bajo esta versión de OS 9, pues salieron otras versiones, ¿verdad? Que siempre de la computadora Smart como tal. Y por último, pero no menos importante, muchachos, tenemos Linux, que dentro de las variantes que tiene Unix, pues tenemos a Linux, tenemos a Solaris como tal, y que básicamente son las más conocidas. Por ejemplo, Solaris es de ellos que hasta, ¿qué les puedo decir? Hasta hace 10 años era el que se utilizaba en empresas como, sí, más o menos 10 años, como Claro, Tigo, utilizaban Solaris como sistemas operativos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Dudas al respecto? Sobre el examen, si están claros en los temas que vienen, ¿verdad, muchachos? Puta de cumpleañero. Chicos, se me durmieron. Yo creo que sí, se durmieron, muchachos. Dale, todo bien. Ah, yo dije, estos muchachos se durmieron. Es que andaba metiendo la ropa, ingeniera, que está lloviendo. Sí está lloviendo aquí, donde ustedes no está lloviendo ahorita. También está lloviendo bien fuerte. Metiendo la ropa estaba, Lee. Ah, qué barbaridad. Yo ahora me voy. Sí, pero le digo, metiendo la ropa estaba muy... Bueno, muchachos, no sé si hasta el momento lo que hemos visto está claro, si está todo bien, si tienen alguna duda. Yo sé que de repente pues vamos bastante rápido. Créanme que el esfuerzo que están haciendo ustedes es un esfuerzo bastante grande. Pero miren, muchachos, yo ya digo algo, no es nada como probarse a uno mismo, ¿eh? Yo sé que hay bastante trabajo, sé que, bueno, han tenido bastante trabajo en la clase, pero eso es importante, eso va a ir haciendo a ustedes poder tener un poquito más de amor a la carrera, ¿sí? Está bien, Rick. Y si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a quedarnos el día de hoy hasta aquí.
No sé si tienen alguna duda acerca de los temas anteriores que hemos visto, si están todos claros, que hoy tienen que hacer el examen, muchachos, por favor, no se olviden. Traten de hacer el examen en un momento en el que no los estén molestando. Tengan a la mano papel y lápiz por si lo necesitan. Lean bien las indicaciones, muchachos. No vayan a copiar. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Todo claro. Todo claro. Ok. Yo tengo una pregunta. Dígame. Es con respecto a los temas del examen. Si los podría repetir una vez más, es que entré tarde y... Bueno, referente a los temas del examen, vienen en el examen y lo que fueron y los temas que vimos en la primera semana y los temas que vimos en la segunda semana. En los temas que se vieron en la primera semana fue toda la parte de historia, ¿verdad? Donde se vio un poco acerca de dónde nace y lo que es ingeniería como tal, cuáles fueron sus inicios, cuáles son las áreas afines a la ingeniería, pero que de alguna u otra manera pues tienen que existir para que puedan existir lo que son los ingenieros, ¿verdad? También tenemos la parte de historia de las computadoras, cómo han ido evolucionando, y dentro de la parte de la historia de las computadoras se vio a grandes rasgos, pero no muy detallado, y aparte de software, identificando en aquel momento dos tipos de software básicamente, los de aplicaciones y los de sistemas operativos. El día de hoy pues ya vimos las tres ramificaciones que son los de compilación, sistemas operativos y los de aplicaciones como tal. Y también está lo que es la historia de Internet, es decir, cómo ha ido evolucionando el Internet hasta lo que tenemos hoy en día. Y junto con eso también vienen las diferentes, básicamente, la evolución que tenemos hasta hoy en día con el Internet, es decir, cómo no funciona el Internet de las cosas, cómo estamos con el almacenamiento en la nube, ¿verdad? Cómo estamos con servicios como, por ejemplo, las aplicaciones para poder compartir documentos, para poder llevar una gestión de lo que son las virtualizaciones de los servidores en la nube. Todo eso viene con los nuevos avances propiamente de Internet como tal, ¿verdad? Entonces vimos esos temas y también dentro de eso viene la parte de ergonomía, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es tan importante la ergonomía para poder realmente como tal, para poder tener una calidad no solamente de trabajo, sino también de vida, muchachos, porque esto va de la mano. Si pasamos mucho tiempo enfrente de la computadora, pues qué cuidados tenemos que tener, cómo tenemos que hacerlo, todas las precauciones que tenemos que ver. Básicamente eso. Entonces, en pocas palabras, vienen los temas que se dieron en la primera semana y en la segunda semana. No sé si ahí estamos claros. Sí, Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? No, para nada. Bueno, muchachos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que si salen de sus casas, pues a tomar todas las precauciones del caso. Y nada más. Les deseo mucha suerte en el examen. Pongan mucha atención. Lean bien las indicaciones. Tengan a mano todos los implementos que sean necesarios. Papel, lápiz, todo lo que necesiten, de manera que ustedes, sea que lo necesiten o sea que no, ustedes tengan ahí a la mano. ¿Okay? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. De nada, muchachos. Espérenme, que no pasé asistencia, ¿verdad? No se van a ganar el puntito extra al final. No, dele, pásala.
Pero es que habían más personas que estaban, pero creo que por alguna razón se salieron. Pero bueno, Seguro vamos a ver. que por el internet y Es la que lluvia. algunos dijeron que se le fue la luz en general. Sí, eso me preocupa. Bueno, cualquier cosa, y la próxima vez que se conecten, que me avisen esas personas que tuvieron problemas, que estuvieron, pero que tuvieron problemas, para poder pasar y asistencia. ¿Ok? Bueno, muchachos, voy a ir mencionando, de repente pueda mencionar a gente que ya no esté llevando ya clase, pero igual voy a mencionar yo porque todavía no nos han mandado los listados ya depurados, entonces igual voy a mencionar, ¿ok? Y los que estén, me dicen presente o me escriben por el chat, pero por el chat de la videoconferencia, por favor, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Edwin José Acosta. Gisbert Alejandra Aguilar. Presente. Ok. Alicia Álvarez. Presente. Muy bien. Mauro Avendaño. Howard Jafet Ávila. Luis Fernando Bautista. Luis Fernando. A ver. Ok. Luis Fernando. Sí, lo escuché. Sí, lo escuché, Howard. Ok, Luis Fernando no. Aminta Jacqueline Bautista. Aminta. ¿Está? Aminta. Andrés, ahí está. Presente. Ah, ok, Fernando, ¿verdad? Fernando Bautista, ok. Andrés, ahí está. Presente. Ok. Luis Fernando. No, Luis Fernando ya me dijo. Aminta Bautista. Aminta. No me aparece. Ok, José Daniel Benítez, ¿está? José Daniel. Brian Bonilla, ¿está? Brian. Lisbeth Saraí Castro, ¿está? Lisbeth. Salomón Choi, ¿está? Presente. Daniel Andrés Coto. Daniel. Omar Fernando Díaz, ¿está? Omar. Presente. Ok. Presente. José Oreando Donaire, ¿está? Presente. Ricardo Andrés Escamilla, ¿está? Presente. Ok. Omar Eduardo Fernández. Presente. Mario Francisco Flores. Presente. Ángel Fuentes. Ángel. Nelson David García. Nelson David García. ¿Está? Carlos Abel Hernández. ¿Está? Carlos. Kelvin Fernando López Amaya, ¿está? Kelvin.
Kevin Madrid. Kevin. Cristian Martínez, ¿está? Cristian. Luis Ricardo Martínez, ¿está? Presente. Ok. Wilson, ¿está? Wilson Mayorga, ¿está? Wilson. Él mandó en el grupo que no pudo estar en la reunión. Ok. Andrés Mendoza, ¿está? Sí, ingeniera, aquí soy yo. Ok, Andrés. Marcelo Mesa, ¿está? Marcelo. Marcelo, ¿está? Marcelo. No. José David Molina, ¿está? José. Angeli Navas. Presente. Muy bien. Henry Orellana, ¿está? Henry. Presente. Muy bien. Mario Andrés Pavón, ¿está? Presente. Muy bien. Edgardo Pineda, ¿está? Edgardo. Daisy Nicole Pinto, ¿está? Presente. Muy bien. Saudi Lucía Ramírez, ¿está? Saudi. María Belén Ramos, ¿está? María Belén Ramos. Creo que sí, ella me preguntó hace poco. Sí. Ana Mercedes Reyes, ¿está? Ana Mercedes. Presente. Presente. Daniel Isaac Reyes, ¿está? Daniel, me pareció que sí estaba Daniel. 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 Okay. Salomón Sanabria, sí está. José Amílcar Torres. José Amílcar Torres, ¿está? Cristian Yaret Martínez, ¿está? Cristian. Ingeniera, Cristian Martínez estaba, pero se salió por problemas de internet. Porque se le fue la luz. Ok. ¿Alguien me faltó que mencionara, muchachos? Amilik. ¿Tu nombre? Marisa Enamorado. Permítame. Ah, es que usted se escribió hasta después, Marisa. Sí. Ah, con razón. Y en la clase pasada no estuvo en la videoconferencia, ¿verdad? No, no pude estar. Ajá. Permítame. Marisa Enamorado. A mí sí me Sí. notó, ¿verdad, ingeniera? Ahorita confirmo, permítame. ¿Número de cuenta, Marisa, por favor? 2018, 2100, 105. 105. Muy bien, Marisa. Perdón, ¿quién me preguntaba si lo había anotado? Yo, Fernando Bautista. A ver. Sí, Fernando, usted sí. A ver. Fernando. Ok. Sí, Fernando, usted sí. Usted sí. ¿Alguien más, chicos, que no haya escuchado que yo mencioné, pero que esté? ¿Jóvenes, alguien más? Bueno, muchachos, entonces hoy sí, no les quito más su tiempo. Cuídense mucho. Y bueno, y a las notas, chicos, ya actualizado lo que es el primer parcial y lo van a poder ver el fin de semana, ¿sí? Por tarde el día domingo yo les estaría avisando de que ya está actualizado para que revisen. Igual conforme se van calificando, pues ustedes van a ir viendo las calificaciones y cualquier duda que tengan, pues ya saben, muchachos, me lo hacen saber, ¿ok? Cuídense mucho y mucha suerte en su examen el día de hoy. Nos vemos. Gracias.
De nada. De nada, muchachos.